En Colosenses 2:15, este, eh, ¿no los puede leer, hermano Ricardo, por favor? Despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Sí, pues aquí vimos que la mayor victoria que tenemos es a través de la sangre de Jesucristo. Este, Ahí fue donde Dios nos ha dado la victoria y como hemos aprendido en la cruz, tenemos muchas bendiciones y una gran bendición es que tenemos victoria y tenemos victoria en Él. Estamos del lado de los ganadores. Este, el hermano Mark comentaba que una de las maneras en las que pues nosotros experimentamos la victoria es cuando tenemos Él nos ha dado poder, nos ha dado autoridad sobre el enemigo. Y lo podemos ver en parte de lo que hacemos en el ministerio, que es orar por los endemoniados y los enfermos. Y podemos ver cómo los testimonios se dan y cómo hay personas que están siendo liberadas y están siendo transformadas por, por el poder de Jesucristo y nosotros caminar en fe. En una ocasión, el pastor Mark, allá en Paraguay, y cuando él iniciaba el ministerio, le llevaron a una chica que estaba pues endemoniada y sus padres no sabían qué pasaba porque ellos no habían rendido su vida a Cristo. Entonces, el pastor oró por ella y eh, pues Dios obró y le libró de ese demonio que le estaba atormentando y pues ese fue el principio para que esta familia se acercara a Cristo. Y así nosotros, Dios nos da la autoridad para poder triunfar sobre las batallas que Él nos pone por delante. Aquí en la cruz Jesús derrotó totalmente a Satanás. No tenemos por qué tener miedo de Satanás o sus demonios. Por la fe en Jesús podemos caminar en la victoria de la cruz. Las razones por las que algunos cristianos temen a los demonios es porque no se dan cuenta de la victoria total en Jesús, que Jesús, pues, él ganó en la cruz. Los poderes de las tinieblas han sido desarmados, humillados y conquistados. Y es un proceso que vamos viviendo poco a poco, ¿no? Conforme vamos siguiendo su voz, porque pues tenemos que hacer la batalla con su guía. Él es el comandante. Entonces tenemos que aprender a escuchar su voz para poder ganar la batalla. En Colosenses 2:13 al 15, Claudia, ¿nos puedes leer este verso? Dice, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:13. Sí, aquí vemos que el hecho del triunfo está hecho en la cruz, pero si nosotros nos damos cuenta para experimentarlo es
hay que irlo apropiándonos poco a poco. Pues esa ha sido mi experiencia y es la experiencia que veo en mis hermanos alrededor, ¿no? De que no de un día para otro. Bueno, hay testimonios que de un día para otro hay un cambio muy radical, ¿no? Pero aún así hay un cambio que necesitamos ir caminando de la mano con Dios, que Él que es ir creciendo en fe y para fe, y donde nosotros necesitamos aprender a ejercitar nuestros dones y también nuestros sentidos espirituales, poder usar nuestros oídos espirituales, nuestra vista espiritual. Por eso decía Pablo a la iglesia, les decía que yo quisiera hablarles como a maduros en el espíritu, que ya saben discernir entre lo bueno y lo malo. Pero tengo que darles leche todavía. Entonces, una de las características de caminar en madurez es que somos diestros en usar nuestros sentidos espirituales y debemos buscar usarlos para para saber cómo pelear y para poder someternos a los mandatos que nuestro comandante Jesucristo nos da para ganar la victoria, ¿no? Lo vemos en los que van a la guerra, están sujetos a autoridad. Y cuando el centurión le dijo a Jesús, tú solo di la palabra y va a ser hecho. Entonces es lo que nosotros necesitamos, necesitamos su palabra rema en nuestro momento día a día para caminar en victoria. Esta victoria total sobre el enemigo la logró Jesús a nuestro favor. No vencemos a Satanás por nuestros propios esfuerzos. La batalla ya ha sido ganada. Por eso la Escritura dice que hemos vencido por la sangre del Cordero. Hermana Cristina, ¿puede leernos Apocalipsis 12, 10 al 11? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Pues aquí vemos que el acusador sigue intentando y él nos va y nos acusa delante del Padre. Y él es el que nos pone lo que he venido estudiando sobre las cortes celestiales, es de él que él presenta casos y nos pone casos contra de nosotros. Por eso cuando nosotros ministramos a la gente, le pedimos discernimiento al Espíritu Santo, nos encontramos que pues a veces una sanidad no viene porque hay un pecado no confesado, o a veces una sanidad no viene porque hay falta de fe, o a veces hay alguna situación en el espíritu de la cual el enemigo, que es legalista, va a poner para decir delante de Dios, no puede, porque él no cree. Mira cómo está confesando con su boca que está enfermo y que nunca va a salir de esa enfermedad. ¿Por qué le vas a dar la victoria? Él no lo cree. Entonces,
mm, pero el testimonios de que hemos visto, nosotros nos presentamos delante de Dios y pedimos perdón por alguna situación o tomamos la palabra de fe, caminamos en, en los estatutos, en los decretos que nuestro Señor nos da y entonces empezamos a experimentar en vida propia y en el momento que estamos esa batalla. Y en esta guerra espiritual debemos mantener una confianza total en que la victoria está en la cruz y que nuestro abogado Jesucristo está con nosotros y nos guía y nos da la victoria. La clave de la victoria es la fe en Jesús y su sangre derramada. Ese es un elemento muy indispensable para que nosotros caminemos en victoria. Pati, ¿nos puedes leer 1 Juan 5 del 4 al 6? Sí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Sí, no, sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino como nosotros, nacido de mujer, hecho carne, pero a la vez también Hijo de Dios. Y cuando Él fue bautizado, el testimonio que Dios dio, dijo, este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Y en Él tengo complacencia, ¿no? Y Jesús se despojó de lo que es su naturaleza divina y anduvo como con nosotros para darnos ejemplo en cómo vivir esta vida en victoria. Así que nuestra fuerza en la batalla está en Cristo. Él es quien nos viste con poder del cielo para luchar las batallas. Es Él quien está en medio de nosotros como el ungido que echa fuera a los demonios. Es su unción que reposa sobre nosotros. Hermana Morena, ¿nos puede leer Sofonías 3:17? Sí, Sofonías. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podéis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ok, bueno, también fue Efesios, pero no, está bien. No, Perdón. el Señor está en medio de nosotros como poderoso. Él nos salva, y es un gozo para Él, ¿no? Él le llena de gozo que nosotros le confiemos, que nosotros vayamos a Él, que nosotros lo tomemos a Él como nuestra fuente de victoria, como el que es el que nos da la victoria y cuando le damos honor, Él dice, se gozará sobre ti con alegría. Es Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Cuando el Señor
Él se deleita en ayudarnos y manifestar su gloria sobre nosotros. Se deleita que nosotros seamos un vaso que le digamos aquí estoy para que me, para que te manifiestes en mi vida. Sí, aquí aquí nos alienta también en Efesios, que nos lo leyó nuestra hermana Morena. Dios nos alienta a que nos fortalezcamos en Él y en el poder de su fuerza, que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque esta lucha no es contra carne y sangre, no es con la persona que estamos teniendo el conflicto, sino hay un principado, hay una situación atrás de esa persona que lo está moviendo para que nosotros, para atacarnos a nosotros, ¿no? Y entonces cuando nosotros hacemos batalla y no vemos a la persona, sino vemos lo que está atrás y deslindamos esa situación de lo que está haciéndonos la persona y nos enfocamos en lo que está atrás, podemos tener victoria porque no nos enfocamos en la persona y lo que él nos está, o la persona quien sea nos esté haciendo, sino nos enfocamos en lo que está atrás. Que cuando nos enganchamos con la situación personal, el enemigo toma ventaja para que nosotros tengamos victoria. Y para que no tengamos victoria, ¿no? Por eso es importante en nuestras relaciones, cuando hay un conflicto, ver la situación espiritual y ayuda a que nosotros veamos a nuestros hermanos revestidos de la sangre de Cristo, ver a nuestros hermanos a través de la cruz, ver a aquellos que nos están, incluso si no son cristianos, verlos con, por ejemplo, si estamos orando por una persona que es inconversa, o estamos orando para que Dios se manifieste en la vida de una persona. Es importante que nosotros los veamos con el diseño original y que le preguntemos a Dios, ¿cómo veo a esta persona? ¿Cómo la ves tú desde la eternidad? ¿Cómo la diseñaste tú desde la eternidad? Cuando oramos por nuestros hijos, en lugar de estar viendo el proceso en el que están, en la inmadurez que están, es importante verlos con los ojos que Dios quiere que los veamos. ¿Cómo es que Dios los está, cómo Dios los diseñó para poderlos lanzar a su propósito, a su llamado divino? Y no engancharnos con lo que estamos viendo actualmente, sino con lo que vamos a ver. Por eso la fe es muy importante cuando nosotros oramos, porque la fe es la certeza es una certeza de lo que no se ve. Entonces, cuando oramos por alguien, no nos vamos a enganchar en lo que estamos viendo, sino en lo que estamos viendo con los ojos de la fe, en el espíritu, y verlos revestidos y verlos llenos de gloria y declarar esa verdad sobre las personas que oramos y caminar con esa fe que el Señor nos ha dado. Por eso cuando el centurión dice, solo di la palabra, es lo mismo que tenemos nosotros cuando intercedemos por alguien.
decirle, Señor, ¿cómo quieres que yo interceda por esta persona? Dame tú las palabras para orar por esta persona. Dame tú la visión, inspírame tú. Y ahí es donde el Señor se abre y nos deja ver algo de lo que Dios está preparando para esa persona, para que nosotros intercedamos a favor de la persona con esa visión. No con la situación, ay, pero deja que ya no haga esto, que no deje esto, que aquello. Entonces, cuando nosotros estamos intercediendo así, nos estamos enfocando en el problema y no nos estamos enfocando en la promesa. Entonces, tenemos que enfocarnos en la promesa. Una de las claves para caminar en la victoria de Jesús es la sumisión total a Él. No puedes caminar en desobediencia a Dios y tener victoria en la guerra espiritual. Eventualmente tu pecado será tu perdición. Y no solamente es el pecado, sino es la sumisión a su guía, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Bueno, que se llama, bueno, desobediencia es pecado, ¿no? Pero si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, entonces tenemos esta maravillosa promesa de que el diablo huirá de nosotros. En Santiago 4, del 6 al 7, ¿quién Claudia, ¿nos puedes leer Santiago 4, del 6 al 7? Sí. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí. Entonces, aquí podemos ver un elemento muy importante para la victoria, que es el andar en humildad, el ser humildes delante de Él. Cuando no nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, no nos apoyamos en nuestro intelecto, en nuestros dones, en nuestras capacidades, sino que nos apoyamos en Él. Y podemos ver ejemplos innumerables en la palabra, como es que cuando el pueblo de Israel eran pocos números, no tenían posibilidad, Dios hizo grandes cosas. Cuando los sacó de Egipto, no tenía ninguna posibilidad, estaban como esclavos, no tenían no eran pueblo, no estaban, bueno, era un pueblo, ¿cómo se llama? Oprimido, y todas las ventajas humanamente las tenía Egipto. Y Dios les dio la victoria, porque Él es el que hace lo imposible. Y Él vino a destruir las obras del diablo. Las obras del diablo son muchas, pero específicamente Jesús se ocupó de las enfermedades y los demonios. Y eso lo vemos en los evangelios, cómo podemos ver cómo están los testimonios de las gentes sanadas y liberadas. Cuando tú oras por los enfermos y los endemoniados, tú te estás enfrentando directamente con los poderes de la oscuridad. La sanidad es una forma de guerra espiritual. En Primera de Juan 3, 8, Patti, ¿nos puedes leer? Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Así es. Él vino para darnos victoria en todo.
casi a donde quiera que Jesús iba, sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios. La sanidad física y emocional a menudo va de la mano con el ministerio de liberación. Por la fe en Jesús tenemos autoridad y victoria sobre todo tipo de espíritus malignos. Y bueno, nosotros vemos la manera en que el pastor Mark ministra. Él se somete a la guía del Espíritu Santo y ora por los que él es movido para orar. Se somete a lo que en ese momento siente que el Espíritu Santo quiere hacer. Hermano Juan, ¿puede leer Marcos 1, 32 al 34? Sí, hermana. También quería compartir lo que hace hermano Mark. Es diferente de muchos ministerios. Muchos gente quieren escuchar el problema de la persona. Y Pastor Mark ora más como Jesucristo que otros, porque él no necesita que escuchar el problema. La solución es el poder del Señor. Y es lo que nos muestra en su oración, Pastor Mark. Es el poder, es la poder de la fe que tenemos. Una oración hecho en fe. No tenemos que decir ni una palabra, nomás tenemos que llegar con la fe. Y ese manda a los demonios y la enfermedad que se quite. Eso manda todo lo que está hecho ahí de las tinieblas que se vaya. Es el poder en la fe que tenemos en Jesucristo. Y ese poder llega y todo cambia. Y no son las palabras o nada lo que decimos, es la fe que tenemos en Jesucristo que nos mueve. Y aquí está Marcos 1 a 30, capítulo 1, versículo 32 a 34. Cuando llegó la noche, llegó que el sol se puso, trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y eso es algo que tuve ahora tuve una conversación con un hermano que tuvo una reunión en la madrugada y estábamos platicando que todos los demonios conocen al creyente que tiene la fe. Cuando entran en el cuarto los conocen. Tiene la fe, es de Jesucristo. Con no vamos a entrar nada. A Jesucristo, cuando llegaba a un lugar, los demonios ya estaban hablando que no se esperaban saber tan pronto ¿por qué estás aquí? ¿Qué vienes a hacer con nosotros aquí ahorita? Y es cuando estaba hablando con el demonio Legion, es ¿por qué llegabas a atormentarnos? Jesucristo, ellos ya sabían que venía Él y Jesucristo los daba dando órdenes, cállense, no vayan a decir nada. Aquí ya dice, Él no les dejaba hablar a los demonios, porque si hablaban, ellos iban a decir quién era para la gente. Y Jesucristo todavía no quería que se revelaba quién era. Entonces, Él caminaba con esa autoridad. Era muy bonito. Y nosotros somos igual. Tenemos el mismo espíritu que Jesucristo nosotros. Está muy bueno. Amén. Y bueno, otra cosa es de que también los tiempos son importantes, porque Jesús aquí no les permitía a los demonios hablar, porque él sabía que tenía que pasar por la cruz. Y se fijan, dice, echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Entonces, él quería llegar a la cruz, y bueno, los demonios, ellos querían
hacer, ellos son en contra de la voluntad de Dios y él sabía que no debía dejarlos hablar, por eso los callaba, ¿no? Porque decían que tú lo declaraban como el Hijo de Dios y en ese momento él quería, él los callaba y vemos que después la manifestación de como Hijo de Dios se dio más clara y ese mensaje se entendió mejor después de la resurrección, ¿no? Entonces, mencionar también el momento en el que nosotros estamos para seguir la instrucción, ¿no? A veces Dios nos dice, espera, o sea, recibir la estrategia que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y en este momento podemos ver que la estrategia de Dios era no dejar hablar a los demonios. Jesús fue atado para que nosotros pudiéramos ser liberados. Y no sé si se ponen, la otra vez estaba comentando a una persona que aún en el Getsemaní, el que tenía el mando fue Jesús, porque él les preguntó a los soldados, ¿a quién vienen a buscar? Dice, ¿por qué no me llevaron cuando yo estaba en el templo? ¿No? Y entonces, y luego el soldado que Pedro le cortó la oreja, le dijo no, y le sanó. Él se fue no se fue como una persona, ya lo atraparon, él se entregó. Y también él llevó el proceso de su entrega. Él llevó la pauta, él fue el que cuestionó y él fue el que se entregó. Y él dijo, déjenlos a ellos, llévenme a mí. Él, se ve su autoridad, incluso ahí no fue como, ya te agarramos y te llevamos. No, él se entregó. Él, aún en ese momento que pudiera ver para el hombre de derrota, él estaba al mando. Y a veces en nuestras situaciones en las que de prueba podemos confiar que él está al mando. Hay veces que nosotros recibimos ataques y estos son ataques porque estamos haciendo su obra. Pero él está al mando. Él tiene cuidado. Como Sadrach, Mesach y Abednego, que entraron al horno de fuego. ¿Y cómo entraron? Ellos entraron en victoria, pero no era agradable y no era una situación fácil. Estaban enfrentando la muerte, pero su confianza estaba en Dios y Dios los mantuvo en el fuego y salieron ilesos. Y es ese tipo de confianza que Dios quiere acrecentar en nosotros, que en medio de la situación difícil, en lugar de sentirnos derrotados, angustiados, volvamos a Jesús y le confiemos la situación. Sobre todo si nosotros sabemos que es una situación injusta, si alguien está hablando de una manera que no es, nosotros podemos ir a Dios y presentar nuestra situación y saber que Él está al tanto de la situación y Él nos va a sacar en victoria. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Aquí el pastor Matt habla de un testimonio de con un amigo suyo
fue libre de las drogas. Él se arrepintió de sus pecados y Dios le dio una total libertad. Y pues es un milagro, ¿no? De que podemos ver como en la vida de la gente como Dios nos lleva a victoria. Nos lleva a victoria en las situaciones que el mundo pudiera decir ya no hay solución, ya no hay solución para ti, pero en Cristo sí, en Cristo es el que tenemos esperanza, Él nos da esta esperanza. Aquí leemos, estás luchando contra una adicción y no puedes liberarte de ella. La sangre de Jesús tiene el poder de limpiarnos completamente de la adicción y romper el poder demoníaco detrás de ese pecado. Por ejemplo, a través de la sangre de Jesús, una persona no solo puede ser perdonada por apostar, sino también puede ser limpiada y liberada del espíritu de juego. Entonces vemos aquí 3 elementos, que es ser perdonado, ser limpiado y liberado, dándonos esa, ¿cómo se llama? Victoria sobre sobre esa situación. Por la fe nos aferramos a ambas promesas, perdón y limpieza. Entonces el perdón es en un momento y a veces la limpieza puede llevar un proceso. Podemos ser perdonados por un pecado, pero necesitamos ser limpiados para no volver a caer en él. La sangre de Jesús nos limpia de los poderes demoníacos detrás del pecado que hacen que la gente vuelva a la adicción. Y leemos en 1 de Juan 1:9. Hermano Ricardo puede leer 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios que tenemos su misericordia en la que si caemos podemos ir a Él y ser limpiados y ser transformados, ser renovados. Hermana Cristina, lee 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Qué es Sí. Y bueno, voy aquí a... Aquí lo que quiero compartirles en cuanto a mi testimonio, una experiencia. De niña en la iglesia me ponían a... ya ven como los niños hacen sus participaciones en Navidad o días especiales. Entonces, ahí me daban pequeños parrafitos que uno se tiene que aprender y decirlo, ¿no? Entonces me acuerdo que me lo aprendía de niña y como lo repetía, mi hermana se lo aprendía primero que yo. Entonces ya lo decía y al momento de decirlo, ahí estaba mi hermana junto a mí y si yo me atoraba y mi hermana me decía algo, ¿no? Y entonces ya le seguía. Y bueno, ya va creciendo y en una ocasión me pidieron dar una poesía, pero esta vez no estaba mi hermana. Entonces, ya empecé a decir la poesía y se me olvidó. Y entonces, volví a empezar a decir la poesía y se me volvió a olvidar. Y entonces entonces ahí me volteé
a ver la cara de los hermanos y unos estaban con angustia, ¿no? Y otros estaban con pena ajena, ¿no? Y otros un poquito con burla. Entonces, dejé de ver a los hermanos y volteé a Dios y dije en voz alta, Señor, ayúdame. Y empecé a decir la poesía y ¡pum! Se fue seguidito y pude decir la poesía. Entonces ahí fue un testimonio para mí, también para los hermanos, ¿no? De que quería quise confiar en mi mente y no pude. Quise buscar entre la gente a ver si estaba mi hermana que me dijera o algún apoyo y en lugar de recibir apoyo, me di cuenta de la realidad de cómo me estaban viendo. Entonces, o sea, fue más pena, me dio más pena al ver la cara de la gente, de cómo me estaba viendo. Y lo digo porque para mí hablar en frente de la gente fue un proceso. Me intimidaba estar en frente de la gente y decir cosas. Pero esa vez fue algo que Dios obró al mostrarme que si yo me confiaba, me depositaba en Él, Él me ayudaba. Y para poder compartir o para hacer algo por Él, es indispensable que uno vaya a Dios y se acoja de Él, ¿no? Y no confiar en nuestros recursos, en mi mente. No podía confiar en mi mente porque con los nervios me ponía toda en blanco. No confiar en la gente, porque la gente hay veces que no te puede ayudar, no sabe cómo ayudarte. Ellos no se sabían la poesía. Y pero Dios está ahí, Él siempre está ahí. Aún es una experiencia de un niño que ese tipo de experiencias los pueden marcar para que no sigan adelante. Pero para mí el haber conocido ya a mi Dios que estaba conmigo, me ayudó a crecer en mi fe de niña y tomarme de la mano y decir, Señor, ayúdame. Y lo dije así fuerte, Señor, ayúdame. Entonces, los que estaban ahí, pues se quedaron así como de freak, ¿no? Vi como que eso les impactó o sentí que eso, y entonces lo que a mí como niña me maravilló es de que lo pude decir. O sea, eso me impactó en mi vida personal, esa pequeña experiencia que otros pudieran decir, ay, pues no es nada, pero para mí fue algo importante, que viví de que Dios estaba ahí, Dios me ayudaba en eso. Y, y la diferencia, o sea, primero no se me borró y justo después de haber dicho, Dios ayúdame, entonces fluyó mi poesía de una manera que yo misma me sorprendí. Entonces, Dios es el que nos toma de la mano y aún esas cosas, eh, Dios está para ayudarnos y sacarnos adelante. Ahora, si quieren compartir, hermanos. A ver, ¿quién dice yo? Yo comparto, hermana Dina, me estaba, ahorita que estábamos pasando las escrituras, estaba recordando hoy esta mañana lo que pasó con mi mamá, que ella ha estado aprendiendo la lectura y se ha convertido a cristiana y ella tiene como 3 años y estuvo escuchando mucho a Derek Prince y entonces fue a casa de del suegro de mi hermano y él está en silla de rueda, le pegó un embolio y le operaron un pie, le quitaron un dedo y entonces al estar allí dice que
lo miró así para un lado y miró que estaba atado con depresión. Y dice que le dice a él, ¿usted tiene depresión? Y dijo, sí. Y dice que de allí empezó a fluirle. Dice, yo no sé ni qué fue lo que dije. Dijo, nomás me acuerdo que le dije, ¿usted quiere el gozo del Señor? Y él decía así, dijo, repita después de mí, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y ahí el Señor repetía. Entonces dijo que ella le dijo, Dios le va a dar el manto de alegría por el, ¿verdad? Le va a cambiar esa tristeza. Y entonces dice, yo no sé, a lo mejor dijo, en eso miré que lloró el Señor y dijo, yo sentí. Ya después dice, ya sentía yo, ay, me da pena, lo hice llorar, ¿verdad? Le dije, no, mamá, le dije, hay muchas manifestaciones del enemigo y una de ellas es de que lloran porque se tienen que ir. Y entonces le dije, tiran el berrinche como niños. Y dijo, pues sí, yo miraba que él lloraba. Y dijo, ya, dijo, me pasé, ¿verdad? A lo mejor le hablé muy brusca. Yo, dice, pero luego le dije, acuérdate que le dije esa escritura, ¿verdad? Que Jesús vino a derribar las obras del enemigo, ¿verdad? Y luego ahorita cuando me pidiste que leyera fue esa misma escritura, ¿verdad? Fue confirmación. Pero yo miro allí la victoria que Jesús ha tenido en la vida de ella, ha aumentado su fe de ella, ha entrado de la lectura. Como le dije, allí teníamos el cobro fuimos a almorzar. Le dije, mira, aquí está este cobro. Le dije, lo puede leer. Así nomás, le dije, pero, y ya agarras la educación de lo que dice allí. Le dije, pero cuando tú lees la palabra, no nomás es como leer ese papelito. Le dije, tienes que recibir lo que Dios tiene allí puesto como revelación por medio del Espíritu Santo y luego llega la fe y entonces ya puedes ver lo que Dios de veras te está diciendo allí y lo puedes poner en práctica y le dije, ahora lo que Dios está haciendo es aumentó tu fe y has entrado en una atmósfera donde ya no eres tú, ya es la palabra del Espíritu Santo moviéndose por medio de ti. Y entonces dijo, yo estoy un poco apenada, dije, porque al rato me va a decir mi hijo, ay, mamá, fuiste un poco muy así dura con él. Dijo, pero no he recibido esa llamada. Le dije, no, mamá, le dije, cuando Dios te pone a ministrarle a alguien, el enemigo puede que viene con sus dartas así a ponerte esa duda, ay, pues no lo hagas otra vez, ¿verdad? Le dije, pero pregúntale la siguiente vez que lo veas cómo se siente ya hoy usted, ¿verdad? Y le dijo que leyera proverbios. Dios le dijo a ella, dile que lea los proverbios. Y entonces yo estoy gozándome con eso porque yo siento que allí ya está creciendo ella, no se quiere quedar estancada en nomás aprenderse las escrituras, ella quiere ver la palabra del Señor obrando en su vida. Gracias, Patti. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, yo puedo compartir. En una parte de la enseñanza que estabas dando, estabas hablando, ¿no? De ver las cosas, o sea, no ver a la persona, sino ver el plan de Dios, ¿verdad? Para la persona. Entonces, ustedes saben, en reuniones anteriores, ¿no? Porque yo había dicho, ¿no? De que Lenny, ¿no? En la noche no quiere dormir y andaba gritando y haciendo su escándalo. Bueno, pues esa noche, que creo que fue la semana pasada o esta semana, ya no me acuerdo, pero la cosa es que, bueno, ya no llora, ni grita, ni patalea, ni nada de eso. Ahorita está durmiendo bien, pero especialmente esa noche, estaba demasiado feliz, entonces en lugar de gritar y llorar, estaba cantando, pero fuertísimo, ¿no? Y jajaja, y así, pues es el mismo efecto que cuando está llorando, ¿no? O sea, para mí no, pero para el papá, ¿no? Que no sé qué, y aunque le diga, ay, bueno, pero es mejor que se esté riendo, que esté llorando, pues no, a él no le importa, lo que le importa es que quiere dormir, no puede.
Entonces, esta vez, yo antes ya cuando ella se ponía así, sí, ya había tomado autoridad, ya había reprendido y todo eso, pero no, pues no pasó nada. Y en una ocasión, pues, me ayudó cuando, bueno, no ayudó así como que, a ver, ahora ya hice esto y no, bueno, ahora voy a hacer. No, o sea, pues dije, bueno, voy a alabar al Señor y alabé al Señor y ya se quedó dormida. Y esta vez en especial, pues yo pienso que fue el Señor que puso eso en mi corazón, porque si no, ¿por qué se me ocurrió? Y estaba yo diciéndole, Señor, gracias, gracias. O sea, yo ya dije, ya no me importa que esté cantando y que se ponga a bailar si quiere, ¿no? Entonces yo lo que dije, Señor, gracias porque mi hija va a poder comer de todo, mi hija, gracias porque tú vas a hacer que mi hija pueda correr bien, gracias porque tú vas a hacer que mi hija pueda leer, que mi hija pueda escribir, y así todo lo que yo quiero que ella haga, Señor, gracias porque tú vas a hacer que ella haga esto, Señor, qué poderoso eres tú, yo estoy bien agradecida, Señor, contigo, porque tú vas a hacer que ella haga esto, y apenas tenía como 3 minutos, alabando así al Señor, y ya así que rápido, ¿no? Y pues no pasaba así, ¿no? Entonces sí noté así muy claramente que había sido porque yo estaba viéndola como el Señor me la iba a dejar, ¿no? Entonces el Señor honró esa fe que yo estaba pues declarándola con mis labios, ¿no? Entonces dije, ay, qué maravilla, sí es cierto, o sea, ¿cómo no lo hago más seguido? Y lo otro, otro es cuando tú hablas, uno de los versos que me tocó leer era de algo de la humillación, ¿no? De que el Señor, ay, ¿cómo decía? Bueno, algo de... Dios resiste a los soberbios y da Así gracia es, a los ajá, humildes. sí, exacto. Pues, vean que ya tenía yo como 4 días sufriendo con un dolor así como en el colon, y ya me había pasado, ¿no? Pero esta vez era un dolor así muy feo y era, bueno, en el día, pero como que por la tarde se ponía más feo, ¿no? Entonces ya como que a los 4 días, esto pasó hace como 2 días apenas, ¿no? Ahí en medio del dolor, ya estaba yo preocupándome, pues sí, ya me sentía bien mal, porque sí, me sentía bastante mal, de hecho. Y me pasó algo que nunca había sentido, y fue que en medio de ese dolor me humillé, pero, ¿cómo les explicaré? O sea, en ese momento yo empecé a pensar, no, pues de verdad yo no soy mejor que mis papás, yo no soy mejor que mis hermanos. Y en eso le empecé a decir al Señor, ¿sabes qué? Sí, Señor, o sea, yo siempre creo que soy una buena esposa por esto, pero no es cierto, porque si yo fuera una esposa pasaría esto. Y yo siempre creo que soy una buena mamá, porque bla, 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 pero no es cierto, no lo soy, porque si fuera esto, y no, que soy una buena hija, porque no, pero no lo soy, porque si fuera la buena hija no estaría, no soy mejor que mis papás, no soy mejor que mis hermanos, no soy mejor que Peribar, qué barbaridad. Fíjate, o sea, no me estaba bajando porque estaba en el dolor para que el Señor vea que me estoy muy humillando y que me quite el... No, ese dolor, porque es un dolor bien fuerte, no sé qué pasó, pero me estaba haciendo que yo me humillara así, o sea, yo de verdad lo sentía, ¿no? Y no le estaba pidiendo al Señor que me sanara, sino estaba reconociendo que no, yo no estaba acá arriba como yo pensaba, que yo estaba aquí bien abajo. ¿Me puedes ayudar, Señor? Es más, hasta le dije, Señor, la verdad es que ni siquiera sé orar por la gente, porque si supiera orar, pues ya muchos hubieran sido enfermos en los cuartitos y eso, ¿no? O vería así el cambio. No, la verdad es que ni siquiera eso sé hacer, Señor. Yo necesito que de tu gracia, que tú me ayudes y todo eso. Y ya así fue que me quedé dormida y ya el otro día ya no me dolía lo que me dolía. Gracias, y luego pasó algo. Soñé, antes de eso yo soñé que estaba en una, en la escuela y que yo había hecho un examen y lo había entregado, pero ya no supe más, eso fue lo único que vi. Y cuando pasaron todas estas cosas después de eso, yo soñé y yo vi que había un papel así que era mi examen y yo vi ahí como
solito se empezaba a escribir así una palomita, otra palomita, otra palomita. O sea que lo había pasado, ¿no? Y yo me quedé así. Primero dije, ay, qué bueno, hasta me levanté muy contenta. Dije, qué bueno, pasé el examen, pero por dentro yo decía, pero, ¿de qué se trató el examen? ¿Qué fue lo que hice bien, no? Y ya después me acordé de eso, ¿no? De lo que les estoy diciendo. Entonces, sí es verdad que el Señor, cuando uno se humilla, de verdad, el Señor reacciona, ¿no? El Señor reacciona. Y también cuando lo alabamos de antemano, ¿no? Dándole gracias por lo que todavía no podemos ver, así como Abraham, ¿no? Que dice que él se fortaleció en fe dando gloria a Dios, ¿no? O sea, alabándolo por lo que iba a pasar, aunque no veía nada, ¿no? Pues así me pasó. Ay, Bueno, eso era lo que les quería compartir. ay, gloria a Dios. Aquí para nada más para comentarle a la hermana Morena y mi mamá, estamos compartiendo testimonios donde hemos experimentado la victoria en Cristo y compartir si identificamos uno de los elementos que tocamos para tener victoria en Cristo. Ese es los testimonios, así que pues si alguien gusta participar. Sí, hermano Juan. Sí, tengo muchos testimonios, pero me agarró una palabra que estamos hablando de hoy, que que era el agua y la sangre que estaba testificando de Jesucristo. Y también en 1 Juan, capítulo 5, también dice que el Espíritu también dio testigo de él. Y y también como cubrimos ese mensaje, estaba hablando de esto con un hombre de Dios antes de la reunión hoy. Y en el libro de Génesis habla de la sangre que cuando cae la sangre de un inocente en la tierra, habla a Dios. En capítulo 4 de Génesis es la historia de Cain y su hermano Abel. Cuando uno le invita, a ver si lo voy a ir, Pati, que lea un poquito, lea, porque es importante. Es el poder de Jesucristo sobre nuestras vidas. Ahí lo se cayó. Pero si, Pati, si puedes leer capítulo 4, versículo 8 del libro de Génesis, y a la 10. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo a causa guardia de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, de este versículo entendemos que la sangre habla. Y les quiero preguntar, ¿qué creen que está hablando la sangre de Jesucristo? ¿Qué es lo que está hablando la sangre de nuestro Señor? A él lo mataron en la cruz. ¿Y qué está reclamando esa sangre para nosotros? Para este que nos mundo. Perdone. Exactamente. Y yo he caído mucho pecado. Y antes de entregar mi vida al Señor, he hecho muchos errores, muchas cosas que no le agradecen al Señor, pero es por su sangre que está hablando por mí, por mi alma, que me ha perdonado. Ese es mi testimonio, que la sangre de Jesucristo, igual que la sangre de Abel, que le estaba reclamando a Dios, la sangre de su Hijo Jesucristo está hablando bien recio contra las cosas que nos ha hecho Satanás y las cosas de este mundo. Es la sangre que nos está hablando. Por eso es la poder de él, la poder de la sangre del Señor. Sí. Otra cosa también, hermana Dina, que me resonaba unas cuantas escrituras que repasaron, fue que dijo que iba a destruir los decretos que estaban escritos contra uno, ¿verdad? Y entonces también en esos decretos hay unos que uno habla sobre sí mismo. Sí. Y entonces esa es una cosa de que
Quizás no, pues cuando estamos que hay que quebrar esos decretos, pero si no, uno explica eso a la persona con la que está orando, si el Espíritu Santo te revela que esta persona sola se está decretando cosas malas, pues sigue el patrón ese de decretar cosas y vemos pues que la palabra era muy importante al punto de que tenía que quebrar esos decretos. Sí. Algo hablado, ¿verdad? Y entonces es muy importante pedirle al Señor que nos ayude con nuestra manera de hablar, porque allí hay acuerdos en los que entramos, ¿verdad? Sí. Ayer estaba con mi muchacho y íbamos a un lugar y decía, dice, estoy pasando por mucho físicamente, ¿verdad? Mucha aflicción. Y dice, no sé para qué estoy aquí vivo. Y yo le dije, cuidado, ¿verdad? Quebramos ese decreto que tú estás hablando ahorita. Y entonces ya oré para que se quebrara eso, pero también le dije, no debes de hablar de esa manera, porque es algo que se trae uno algo. Es el demonio hablando. Los Ajá. demonios se encantan de descubrirse con las cosas que hablan. Es el demonio delante de él que está hablando, el demonio. Y a veces uno cuando entiende de las cosas espirituales, ya sé qué es, que ya sé que están dentro de ti, para afuera, lo mandan para afuera y uno se siente mejor. Sí, entonces como dice la escritura de la abundancia del corazón, habla uno, ¿verdad? Lo que Sí. sale de la boca de uno es lo que lo viene a uno contaminando, ¿verdad? En veces. Y entonces eso es lo que también debemos de ver aquí, es que allí también estaba demostrando el poder de un decreto, ¿verdad? Y muchos dicen, no, que no debemos ya de decretar y que que lo otro, pero ¿cómo es que él vino a decir, vamos a quebrar esos decretos negativos? Así es. Entonces también podemos seguir decretando lo bueno sobre nuestras vidas. Ujú. Sí, a veces para poder experimentar una sanidad, tenemos que deslindarnos de decir, de haber dicho algo que, ¿cómo se llama? Que está afectando en nuestra sanidad. Sí, es poderoso lo que nosotros decimos. Mamá, como que sé. A ver, sí. Yo quiero compartir, estamos haciendo decretos para bien y decretos para tener el poder y la autoridad de echar fuera todo aquello que nos está causando daño. Mi cuñado Jaime es uno de mis cuñados más pequeños, digo pequeños porque cuando yo me casé, que ya hace muchos años, él tenía como 4 años. Entonces fueron mis cuñaditos que me trataron muy bien, que quise mucho. Y la semana, ahora ya al finales de mayo, él tuvo que ser internado, tuvieron que cortarle una pierna, pero antes de eso, él me habló como la cuñada más grande y me dijo que estaba buscando a Dios, que se estaba acercando a Dios cuando habíamos orado para que él volviera al camino. Entonces yo pude orar con él y tenía mucha paz, fue lo que me dio la paz, como que papá Dios dijo, confía y espera. Entonces tuve mucha paz al escucharlo, él decirme que estaba acercándose a Dios y Dios me permitió orar con él. Realmente esa fue mi despedida con mi cuñado Jaime, una oración de bendición, una oración de gratitud al Padre, de las promesas que él ha dicho. Yo me acordaba de mi suegro, don Alejo, que dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo oraba porque sus hijos, sus generaciones sirvieran al Señor. Entonces vemos que la palabra es verdad, que la palabra se cumple, que es una realidad. Y a mí me dio mucha paz, mucha confianza,
Ya después, ya me habló mi cuñado, otro de mis cuñados, y ya me dio la noticia de que Jaime había fallecido, y yo dije, Señor, gracias por el poder de tu sangre. Gracias Amén. porque los justos mueren en paz. Gracias, Señor. Entonces esa fue mi oración, mi despedida. Entonces, los decretos, y hay poder en la palabra. Y yo digo, gracias, Espíritu Santo, que me pude despedir de él, porque ya Elvira, su esposa, quería que fuera a Cuernavaca, pero ya para mí es difícil. Entonces, esa fue mi despedida. Y estoy en paz, confiando en Dios. Y lo que decía mi hermano, sí, en la alabanza, y dije, gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, porque eso pasó pues la otra semana, Sí. y la palabra es verdad. La palabra es verdad, Dina, y tenemos que declarar la palabra, porque podemos hacerlo, porque dice que cuando hablamos y hablamos la palabra, estamos haciendo decretos. Amén. ¿Sabes qué, mamá? Gracias. Ese día, yo creo que fue el día. Que cuando hablamos y hablamos la palabra, estamos haciendo decretos. Amén. ¿Sabes qué, mamá? Gracias. Ese día, yo creo que fue el día que antes de que me dijeras que él había fallecido, yo tuve un sueño de ti que traías flores y yo decía, ay, qué bonitas flores. Y me dice, sí, las encontré y son, la gente, como que eran flores silvestres, pero Ajá. se veían muy bonitas. Y lo que vi dice que son como que estaban individuales las flores, ¿no? Como que, pero lo que me llamó la atención del sueño, que se decía que las flores eran individuales, y es como que tú estuvieras recogiendo un ramo de flores, y lo que yo percibí en mi espíritu que son esas oraciones de intercesión que haces por la familia y por casos que sabemos que fueran flores silvestres que ya considera, que alguien no considera. Y entonces es tú estás orando por algunos casos que están como, como silvestres, ¿no? Difícil. Pero esas flores silvestres, yo decía, "Ah, pero mira, van a abrir bien bonito". Y entonces, pero lo que vi es de que también estaban en conjunto, pero también tenían como en un celofán individual. Entonces, es la individualidad de las personas, pero también tu oración de conjunto, porque estabas formando un ramo de flores. Y, Ay, qué hermoso. y que me decías, mira lo que junté. Y después que me dijiste del fallecimiento de mi tío, y lo conecté con el sueño y las flores silvestres, y ya ves, por tiempo que no se había sabido de mi tío. Entonces, lo identifiqué como una flor silvestre que tú encontraste. Bueno, que Dios lo Gracias, permitió sí. encontrar. Entonces, Gracias, hija, porque yo sé que Dios te da sueños, y entendí la revelación, y gracias porque me lo compartes, porque ahorita pues creo que sí oré contigo, tú oraste conmigo por Jaime y por mi otra cuñada que también salió bien de la operación. Y Gracias. gracias por esa revelación que tienes de ese sueño que tú tuviste. Gracias, hija. Como Dios nos habla por sueños, Sí. Dios nos habla con su palabra, Dios nos habla por el cielo, Dios nos habla por su naturaleza. Dios está presente. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Gracias, mamá. ¿Alguien
más quiere confiar en mi mente y no pude. Quise buscar entre la gente a ver si estaba mi hermana que me dijera o algún apoyo y en lugar de recibir apoyo, me di cuenta de la realidad de cómo me estaban viendo. Entonces, o sea, fue más pena, me dio más pena al ver la cara de la gente, de cómo me estaba viendo. Y lo digo porque para mí hablar en frente de la gente fue un proceso. Me intimidaba estar en frente de la gente y decir cosas. Pero esa vez fue algo que Dios obró al mostrarme que si yo me confiaba, me depositaba en Él, Él me ayudaba. Y para poder compartir o para hacer algo por Él, es indispensable que uno vaya a Dios y se acoja de Él, ¿no? Y no confiar en nuestros recursos, en mi mente. No podía confiar en mi mente porque con los nervios me ponía toda en blanco. No confiar en la gente, porque la gente hay veces que no te puede ayudar, no sabe cómo ayudarte. Ellos no se sabían la poesía. Y pero Dios está ahí, Él es siempre está ahí. Aún es una experiencia de un niño que ese tipo de experiencias los pueden marcar para que no sigan adelante. Pero para mí el haber conocido ya a mi Dios que estaba conmigo, me ayudó a crecer en mi fe de niña y tomarme de la mano y decir, Señor, ayúdame. Y lo dije así fuerte, Señor, ayúdame. Entonces, los que estaban ahí, pues se quedaron así como de freak, ¿no? Vi como que eso les impactó o sentí que eso. Y entonces lo que a mí como niña me maravilló es de que lo pude decir. O sea, eso me impactó en mi vida personal, esa pequeña experiencia que otros pudieran decir, ay, pues no es nada, pero para mí fue algo importante, que viví de que Dios estaba ahí, Dios me ayudaba en eso. Y, y la diferencia, o sea, primero no se me borró y justo después de haber dicho, Dios ayúdame, entonces fluyó mi poesía de una manera que yo misma me sorprendí. Entonces, Dios es el que nos toma de la mano y aún esas cosas, eh, Dios está para ayudarnos y sacarnos adelante. Ahora, si quieren compartir, hermanos. A ver, ¿quién dice yo? Yo comparto, hermana Dina, me estaba, ahorita que estábamos pasando las escrituras, estaba recordando hoy esta mañana lo que pasó con mi mamá, que ella ha estado aprendiendo la lectura y se ha convertido a cristiana y ella tiene como 3 años y estuvo escuchando mucho a Derek Prince y entonces fue a casa de del suegro de mi hermano y él está en silla de rueda, le pegó un embolio y le operaron un pie, le quitaron un dedo y entonces al estar allí dice que lo miró así para un lado y miró que estaba atado con depresión y dice que le dice a él, ¿usted tiene depresión? Y dijo, sí. Y dice que de allí empezó a fluirle. Dice, yo no sé ni qué fue lo que dije. Dijo, nomás me acuerdo que le dije, usted quiere el gozo del Señor. Y él decía así, dijo, repita después de mí, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y ahí el Señor repetía. Entonces dijo que ella le dijo, Dios le va a dar el manto de alegría por ¿verdad? Le va a cambiar esa tristeza. Y entonces dice, yo no sé,
a lo mejor dijo, en eso miré que lloró el Señor y dijo, yo sentí. Ya después dice, ya sentía yo, ay, me da pena, lo hice llorar, ¿verdad? Le dije, no, mamá. Le dije, hay muchas manifestaciones del enemigo y una de ellas es de que lloran porque se tienen que ir. Y entonces le dije, tiran el berrinche como niños. Y dijo, pues sí, yo miraba que él lloraba. Y dijo, ya, dijo, me pasé, ¿verdad? A lo mejor le hablé muy brusca. Yo, dice, pero luego le dije, acuérdate que, le dije esa escritura, ¿verdad? Que Jesús vino a derribar las obras del enemigo, ¿verdad? Y luego ahorita cuando me pidiste que leyera fue esa misma escritura, ¿verdad? Fue confirmación. Pero yo miro allí la victoria que Jesús ha tenido en la vida de ella, ha aumentado su fe de ella, ha entrado de la lectura. Como le dije, allí teníamos el cobro fuimos a almorzar. Le dije, mira, aquí está este cobro. Le dije, lo puede leer. Así nomás, le dije, pero, y ya agarras la educación de lo que dice allí. Le dije, pero cuando tú lees la palabra, no nomás es como leer ese papelito. Le dije, tienes que recibir lo que Dios tiene allí puesto como revelación por medio del Espíritu Santo y luego llega la fe y entonces ya puedes ver lo que Dios de veras está diciendo allí y lo puedes poner en práctica y le dije, ahora lo que Dios está haciendo es aumentó tu fe y has entrado en una atmósfera donde ya no eres tú, ya es la palabra del Espíritu Santo moviéndose por medio de ti. Y entonces dijo, yo estoy un poco apenada, dije, porque al rato me va a decir mi hijo, ay, mamá, fuiste un poco muy así dura con él. Dijo, pero no he recibido esa llamada. Le dije, no, mamá, le dije, cuando Dios te pone a ministrarle a alguien, el enemigo puede que viene con sus dartas así a ponerte esa duda, ay, pues no lo hagas otra vez, ¿verdad? Le dije, pero pregúntale la siguiente vez que lo veas cómo se siente ya hoy usted, ¿verdad? Y le dijo que leyera Proverbios. Dios le dijo a ella, dile que lea los Proverbios. Y entonces yo estoy gozándome con eso porque yo siento que allí ya está creciendo ella, no se quiere quedar estancada en nomás aprenderse las escrituras, ella quiere ver la palabra del Señor obrando en su vida. Gracias, Patti. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, yo puedo compartir. En una parte de la enseñanza que estabas dando, estabas hablando, ¿no? De ver las cosas, o sea, no ver a la persona, sino ver el plan de Dios, ¿verdad? Para la persona. Entonces, ustedes saben, en reuniones anteriores, ¿no? Porque yo había dicho, ¿no? De que Lenny, ¿no? En la noche no quiere dormir y andaba gritando y haciendo su escándalo. Bueno, pues esa noche, que creo que fue la semana pasada o esta semana, ya no me acuerdo, pero la cosa es que, bueno, ya no llora, ni grita, ni patalea, ni nada de eso. Ahorita está durmiendo bien, pero especialmente esa noche, estaba demasiado feliz, entonces en lugar de gritar y llorar, estaba cantando, pero fuertísimo, ¿no? Y jajaja, y así, pues es el mismo efecto que cuando está llorando, ¿no? O sea, para mí no, pero para el papá, ¿no? Que no sé qué, y aunque le diga, ay, bueno, pero es mejor que se esté riendo, que esté llorando, pues no, a él no le importa, lo que le importa es que quiere dormir, no pueden. Entonces, esta vez, yo antes ya cuando ella se ponía así, sí, ya había tomado autoridad, ya había reprendido y todo eso, pero no, pues no pasó nada. Y en una ocasión, pues, me ayudó cuando, no ayudó así como que, a ver, ahora ya hice esto y no, bueno, ahora voy a hacer. No, o sea, pues dije, bueno, voy a alabar al Señor y alabé al Señor y ya se quedó dormida. Y esta vez en especial, pues yo pienso que fue el Señor que puso eso en mi corazón, porque si no, ¿por qué se me ocurrió? Y estaba yo diciéndole, Señor, gracias,
gracias, o sea, yo ya dije, ya no me importa que esté cantando y que se ponga a bailar si quiere, ¿no? Entonces yo lo que dije, Señor, gracias porque mi hija va a poder comer de todo, mi hija, gracias porque tú vas a hacer que mi hija pueda correr bien, gracias porque tú vas a hacer que mi hija pueda leer, que mi hija pueda escribir, y así todo lo que yo quiero que ella haga, Señor, gracias porque tú vas a hacer que ella haga esto, Señor, qué poderoso eres tú, yo estoy bien agradecida, Señor, contigo, porque tú vas a hacer que ella haga esto, y apenas tenía como 3 minutos, alabando así al Señor, y ya así que rápido, ¿no? Y pues no pasaba así, ¿no? Entonces sí noté así muy claramente que había sido porque yo estaba viéndola como el Señor me la iba a dejar, ¿no? Entonces el Señor honró esa fe que yo estaba pues declarándola con mis labios, ¿no? Entonces dije, ay, qué maravilla, sí es cierto, o sea, ¿cómo no lo hago más seguido? Y lo otro, otro es cuando tú hablas, uno de los versos que me tocó leer era de algo de la humillación, ¿no? De que el Señor, ay, ¿cómo decía? Bueno, algo de... Resiste a los soberbios y da sí, gracia a los ajá. humildes. Sí, exacto. Pues vean que ya tenía yo como 4 días sufriendo con un dolor así como en el colon y ya me había pasado, ¿no? Pero esta vez era un dolor así muy feo y era, bueno, en el día, pero como que por la tarde se ponía más feo, ¿no? Entonces ya como que a los 4 días, esto pasó hace como 2 días apenas, ¿no? Ahí en medio del dolor, ya estaba yo preocupándome, pues sí, ya me sentía bien mal, porque sí, me sentía bastante mal, de hecho. Y me pasó algo que nunca había sentido, y fue que en medio de ese dolor me humillé, pero, ¿cómo les explicaré? O sea, en ese momento yo empecé a pensar, no, pues de verdad yo no soy mejor que mis papás, yo no soy mejor que mis hermanos. Y en eso le empecé a decir al Señor, ¿sabes qué? Sí, Señor, o sea, yo siempre creo que soy una buena esposa por esto, pero no es cierto, porque si yo fuera una esposa pasaría esto. Y yo siempre creo que soy una buena mamá, porque bla, 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 pero no es cierto, no lo soy, porque si fuera esto, y no, que soy una buena hija, porque no, pero no lo soy, porque si fuera la buena hija no estaría, no soy mejor que mis papás, no soy mejor que mis hermanos, no soy mejor que Peri Bar, qué barbaridad. Fíjate, o sea, no me estaba bajando porque estaba en el dolor para que el Señor vea que me estoy muy humillando y que me quite el... No, ese dolor, porque era un dolor bien fuerte, no sé qué pasó, pero me estaba haciendo que yo me humillara así, o sea, yo de verdad lo sentía, ¿no? Y no le estaba pidiendo al Señor que me sanara, sino estaba reconociendo que no, yo no estaba acá arriba como yo pensaba, que yo estaba aquí bien abajo. ¿Me puedes ayudar, Señor? Es más, hasta le dije, Señor, la verdad es que ni siquiera sé orar por la gente, porque si supiera orar, pues ya muchos hubieran sido enfermos en los cuartitos y eso, ¿no? O vería así el cambio. No, la verdad es que ni siquiera eso sé hacer, Señor. Yo necesito de tu gracia, que tú me ayudes y todo eso. Y ya así fue que me quedé dormida y ya el otro día ya no me dolía lo que me dolía. Gracias, y luego pasó algo. Soñé. Antes de eso yo soñé que estaba en la escuela y que yo había hecho un examen y lo había entregado, pero ya no supe más, eso fue lo único que vi. Y cuando pasaron todas estas cosas después de eso, yo soñé y yo vi que había un papel así que era mi examen y yo vi ahí como solito se empezaba a escribir así una palomita, otra palomita, otra palomita. O sea que lo había pasado, ¿no? Y yo me quedé así. Primero dije, ay, qué bueno. Hasta me levanté muy contenta. Dije, qué bueno, pasé el examen. Pero por dentro yo decía, pero ¿de qué se trató el examen? ¿Qué fue lo que hice bien, no? Y ya después me acordé de eso, ¿no? De lo que les estoy diciendo. Entonces, sí es verdad que el Señor, cuando uno se humilla, de verdad, el Señor reacciona, ¿no? El Señor reacciona. Y también cuando lo alabamos de antemano, ¿no? Dándole gracias por lo que todavía no podemos ver, así como Abraham, ¿no? Que dice que él se fortaleció en fe dando gloria a Dios, ¿no? O sea,
alabándolo por lo que iba a pasar, aunque no veía nada, ¿no? Pues así me pasó. Ay, Bueno, eso era gloria, lo que les quería compartir. ay, gloria a Dios. Aquí para, nada más para comentarle a la hermana Morena y mi mamá, estamos compartiendo testimonios donde hemos experimentado la victoria en Cristo y y compartir si identificamos uno de los elementos que tocamos para tener victoria en Cristo. Ese es los testimonios, así que pues si alguien gusta participar. Sí, hermano Juan. Sí, tengo muchos testimonios, pero me agarró una palabra que estamos hablando de hoy, que que era el agua y la sangre que estaba testificando de Jesucristo. Y también en 1 Juan, capítulo 5, también dice que el Espíritu también dio testigo de él. Y y también como cubrimos ese mensaje, estaba hablando de esto con un hombre de Dios antes de la reunión hoy. Y en el libro de Génesis habla de la sangre que cuando cae la sangre de un inocente en la tierra, habla a Dios. En capítulo 4 de Génesis es la historia de Cain y su hermano Abel. Cuando uno le invita, a ver si lo voy a ir, Pati, que lea un poquito, lea, porque es importante. Es el poder de Jesucristo sobre nuestras vidas. Ahí lo se cayó. Pero si, Pati, si puedes leer de capítulo 4, versículo 8 del libro de Génesis y a la 10. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo a causa guardia de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces de este versículo entendemos que la sangre habla. Y les quiero preguntar, ¿qué creen que está hablando la sangre de Jesucristo? ¿Qué es lo que está hablando la sangre de nuestro Señor? A él lo mataron en la cruz. ¿Y qué está reclamando esa sangre para nosotros? Para este Que nos mundo. perdone. Exactamente. Y yo he caído en mucho pecado. Y antes de entregar mi vida al Señor, he hecho muchos errores, muchas cosas que no le agradecen al Señor, pero es por su sangre que está hablando por mí, por mi alma, que me ha perdonado. Ese es mi testimonio, que la sangre de Jesucristo, igual que la sangre de Abel, que le estaba reclamando a Dios, la sangre de su Hijo Jesucristo está hablando bien recio contra las cosas que nos ha hecho Satanás y las cosas de este mundo. Es la sangre que nos está hablando. Por eso es la poder de él, la poder de la sangre del Señor. Sí. Otra cosa también, hermana Dina, que me resonaba unas cuantas escrituras que repasaron, fue que dijo que iba a destruir los decretos que estaban escritos contra uno, ¿verdad? Y entonces también en esos decretos hay unos que uno habla sobre sí mismo. Sí. Y entonces esa es una cosa de que quizás no, pues cuando estamos que hay que quebrar esos decretos, pero si no uno explica eso a la persona con la que está orando, si el Espíritu Santo te revela que esta persona sola se está decretando cosas malas, pues sigue el patrón ese de decretar cosas y vemos pues que la palabra era muy importante al punto de que tenía que quebrar esos decretos. Sí. Algo hablado, ¿verdad? Y entonces es muy importante pedirle al Señor que nos ayude con nuestra manera de hablar, porque allí hay acuerdos
en los que entramos, ¿verdad? Sí. Ayer estaba con mi muchacho y íbamos a un lugar y decía, ay, dice, estoy pasando por mucho físicamente, ¿verdad? Mucha aflicción. Y dice, no sé para qué estoy aquí vivo. Y yo le dije, cuidado, ¿verdad? Quebramos ese decreto que tú estás hablando ahorita. Y entonces ya oré para que se quebrara eso, pero también le dije, no debes de hablar de esa manera, Así porque es. es algo que se trae uno algo. Es el demonio hablando. Los Ajá. demonios se encantan de descubrirse con las cosas que hablan. Es el demonio delante de él que está hablando, el demonio. Y a veces uno cuando entiende de las cosas espirituales, oh, ya sé qué es, que ya sé que está dentro de ti, para afuera, lo manda para afuera y uno se siente mejor. Sí, entonces como dice la escritura, de la abundancia del corazón, habla uno, ¿verdad? Lo que Sí. sale de la boca de uno es lo que lo viene a uno contaminando, ¿verdad? En veces. Y entonces eso es lo que también debemos de ver aquí, es que allí también estaba demostrando el poder de un decreto, ¿verdad? Y muchos dicen, no, que no debemos ya de decretar y que que el otro, pero ¿cómo es que él vino a decir, vamos a quebrar esos decretos negativos? Así es. Entonces también podemos seguir decretando lo bueno sobre nuestras vidas. Ujú. Sí, a veces para poder experimentar una sanidad, tenemos que deslindarnos de decir, de haber dicho algo que, ¿cómo se llama? Que está afectando en nuestra sanidad. Sí, es poderoso lo que nosotros decimos. Mamá, como que sé. A ver, sí. Yo quiero compartir, estamos haciendo decretos para bien y decretos para tener el poder y la autoridad de echar fuera todo aquello que nos está causando daño. Mi cuñado Jaime es uno de mis cuñados más pequeños, digo pequeños porque cuando yo me casé, que ya hace muchos años, él tenía como 4 años. Entonces fueron mis cuñaditos que me trataron muy bien, que quise mucho. Y la semana, ahora ya al finales de mayo, él tuvo que ser internado, tuvieron que cortarle una pierna, pero antes de eso, él me habló como la cuñada más grande, y me dijo que estaba buscando a Dios, que se estaba acercando a Dios cuando habíamos orado para que él volviera al camino. Entonces yo pude orar con él y tenía mucha paz, fue lo que me dio la paz, como que papá Dios dijo, confía y espera. Entonces tuve mucha paz al escucharlo, él decirme que estaba acercándose a Dios y Dios me permitió orar con él. Realmente esa fue mi despedida con mi cuñado Jaime, una oración de bendición, una oración de gratitud al Padre, de las promesas que él ha dicho. Yo me acordaba de mi suegro, don Alejo, que dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo oraba porque sus hijos, sus generaciones sirvieran al Señor. Entonces vemos que la palabra es verdad, que la palabra se cumple, que es una realidad. Y a mí me dio mucha paz, mucha confianza. Ya después, ya me habló mi cuñado, otro de mis cuñados, y ya me dio la noticia de que Jaime había fallecido, y yo dije, Señor, gracias por el poder de tu sangre. Gracias Amén. porque los justos mueren en paz. Gracias, Señor. Entonces esa fue mi oración, mi despedida. Entonces, los decretos, y hay poder en la palabra. Y yo digo, gracias Espíritu Santo que me pude despedir de él, porque ya Elvira, su esposa, quería que fuera a Cuernavaca, pero ya para mí es difícil. Entonces, esa fue mi despedida. Y estoy en paz confiando en Dios. Y lo que decía mi hermano, si
en la alabanza y dije, gracias Padre porque tu palabra es verdad, porque eso pasó pues la otra semana Sí. Y la palabra es verdad. La palabra es verdad, Dina, y tenemos que declarar la palabra, porque podemos hacerlo, porque dice que cuando hablamos y hablamos la palabra, estamos haciendo decretos. Amén. ¿Sabes qué, mamá? Gracias. Ese día, yo creo que fue el día que antes de que me dijeras que él había fallecido, yo tuve un sueño de ti que traías flores y yo decía, ay, qué bonitas flores. Y me dice, sí, las encontré y son, la gente, como que eran flores silvestres, pero Ajá. se veían muy bonitas. Y lo que vi dice que son como que estaban individuales las flores, ¿no? Como que, pero lo que me llamó la atención del sueño, que se decía que las flores eran individuales, y es como que tú estuvieras recogiendo un ramo de flores y lo que yo percibí en mi espíritu que son esas oraciones de intercesión que haces por la familia y por casos que sabemos que fueran flores silvestres que ya considera, que alguien no considera. Y entonces es tú estás orando por algunos casos que están como, como silvestres, ¿no? Difícil. Pero esas flores silvestres, yo decía, "Ah, pero mira, van a abrir bien bonito". Y entonces, pero lo que vi es de que también estaban en conjunto, pero también tenían como en un celofán individual. Entonces, es la individualidad de las personas, pero también tu oración de conjunto, porque estabas formando un ramo de flores. Y, Ay, qué hermoso. y que me decías, mira lo que junté. Y después que me dijiste del fallecimiento de mi tío y lo conecté con el sueño y las flores silvestres y ya ves, por tiempo que no se había sabido de mi tío. Entonces, lo identifiqué como una flor silvestre que tú encontraste. Bueno, que Dios lo Gracias, permitió sí. encontrar. Entonces, Gracias, hija, porque yo sé que Dios te da sueños y entendí la revelación y gracias porque me lo compartes, porque ahorita pues creo que sí oré contigo, ahora tú oraste conmigo por Jaime y por mi otra cuñada que también salió bien de la operación. Y Gracias. gracias por esa revelación que tienes de ese sueño que tú tuviste. Gracias, hija. Como Dios nos habla por sueños, Sí. Dios nos habla con su palabra, Dios nos habla por el cielo, Dios nos habla por su naturaleza. Dios está presente. Amén. Gracias. Gracias.